Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar el día de hoy, viernes 16 de mayo del 2025, con la sesión 6 de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 17-2019-9. Audiencia preliminar de control de acusación requerida por la primera Fiscalía Suprema en el proceso seguido a doña María del Carmen Ruiz Hurtado y Mario Américo Mendoza Díaz. Por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravada en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes, señor fiscal. Sí, buenas tardes, señor juez supremo, señorita abogada de la Procuraduría, señor abogado de las defensas, por el Ministerio Público, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en las sesiones pasadas. Gracias. Gracias, señor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y las demás partes procesales, buenas tardes. Mi nombre es Olga Zulín Carvajal Diestro, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con CAL 70681 y ratificar los datos ya señalados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Buenas tardes, señor magistrado. Tengo problemas, creo. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, colegas de la defensa. Cintia del Carmen Yaneli Bravo, con registro de colegios de abogados del Colegio de Abogados del Callao, número 7400, abogada defensora de la señora María del Carmen Ruiz Hurtado, y comparto los mismos datos que el doctor Julio Rodríguez ha acreditado en audiencias precedentes, debido a que somos defensa conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensa del señor Mendoza. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor fiscal, colegas. Mi nombre es César Enrique Pérez Escobar, abogado con registro de Colegio de Abogados de Lima 41687. Defensa técnica del señor, en esta audiencia, del señor Mario Mendoza Díaz. Comparto los datos con los expresados por el doctor César Nakazaki, que es el que participa regularmente en esas audiencias. Gracias. Muchas gracias, doctores. Para el día de hoy, he quedado en resolver las excepciones de improcedencia de acción que fueran interpuestas por las defensas. Auto que resuelve excepciones de improcedencia de acción. Resolución número 8, Lima, 16 de mayo del 2025. Autos vistos y oídos. En audiencia pública, sesión 5, las excepciones de improcedencia de acción interpuestas por la defensa de los acusados Ruiz Hurtado, autora, y Mendoza Díaz, instigador, por la presunta comisión de delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravadas en agravio del Estado. Considerado. Solicitudes de improcedencia de acción. Mediante escrito de 11 de febrero del 25, la defensa de la acusada Ruiz Hurtado interpuso excepción de improcedencia de acción manifestando que, 1. A su patrocinada se le abrió investigación mediante disposición 1 del 4 de agosto del 2020 con un único elemento de convicción sin que existan otros que sostengan la sospecha suficiente o reveladora. Además, mediante informe 6-2021, de 4 de junio del 2021, se elevó esta investigación a la Fiscalía de la Nación para la autorización al ejercicio de la acción penal, variándose sustancialmente la imputación de cargos planteada inicialmente. 2. Manifiesta que los hechos contenidos en la formalización no serían los mismos que los de la acusación. El apartado 4.1 del requerimiento, la Fiscalía, en el apartado 4.1 del requerimiento, en el apartado 4.1 del requerimiento, la Fiscalía se aparta de los hechos objeto de imputación, tanto de la formalización como de la acusación. 3. Manifestó que la conducta de su patrocinada no se encuadra desde una perspectiva objetiva en el tipo penal de tráfico de influencias agravado. 4. En el requerimiento acusatorio no se precisan las circunstancias específicas, pues se menciona que Mendoza Díaz visitó en su despacho a su patrocinada, sin haberse registrado en el cuaderno de entrevistas, hecho que no se puede criminalizar por ser irrelevante penalmente, no pudiendo ser considerada como circunstancia precedente específica, pues su no registro se debió a que el vigilante se encontraba ausente. 5. Cuestionó que la Fiscalía haya sustentado su requerimiento en 19 llamadas efectuadas entre su patrocinada y el acusado Mendoza Díaz. Sin embargo, ello no evidencia la configuración de un elemento consecutivo del delito de tráfico de influencias agravado, donde incluso existe duplicidad de los registros.
Sexto, cuestionó que Fiscalía también sustente su requerimiento en una comunicación del 10 de mayo del 18 entre su patrocinada y Mendoza Díaz, de cuyo contenido no se evidencia invocación de influencias o haya ofrecido a Mendoza Díaz interceder ante fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior ni de la Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, tratándose de una conversación inocua, con lo que no se genera una sospecha reveladora y suficiente que justifique la acusación. Séptimo, indicó que existe atipicidad del delito de tráfico de influencias agravado, pues no se afectó los bienes jurídicos tutelados. No concurre el verbo rector, entre comillas, invocar influencias reales ante Mendoza Díaz. No existe medio corruptor como donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. No existe acuerdo entre Mendoza Díaz y su patrocinada. No se configura el dolo. 1.2. Con fecha 11 de febrero del 2025, la defensa del acusado Mendoza Díaz dedujo excepción de improcedencia de acción en aplicación de los artículos 6, numeral 1, literal T y 350, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal. En adelante, CPP. Manifestando que el hecho acusado no constituye delito por falta del elemento tipicidad. El artículo 24 del Código Penal establece que el instigador es el que dolosamente determina a otro cometer el delito. El Acuerdo Plenario 3-2015 del 2 de octubre del 15 afirma que respecto al instigador en el delito de tráfico de influencias no basta cualquier tipo de acto persuasivo, sino que el comportamiento del instigador debe ser objetivamente idóneo para provocar en el instigado la decisión inequívoca de cometer delito. Segundo, hechos en materia de imputación. De conformidad con el requerimiento acusatorio, se atribuye a Ruiz Hurtado, en su actuación como fiscal superior, haber invocado influencias ante Mendoza Díaz, ofreciéndole interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior y Novena Fiscalía Provincial de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal 469-2012. De modo que favorecieran a la persona jurídica Alpaca Color Sac, vinculada a Mario Mendoza, y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano, en aquel proceso. A cambio de lo cual habría aceptado el ofrecimiento de dádivas consistentes en almuerzos y dinero. Mario, entre paréntesis, Mario Mendoza Díaz realizó el 10 de abril de 2018 sospechosos actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal superior Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento, evaluación y gratificación que afrontara ante el distinto Consejo Nacional de la Magistratura, dada la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Díaz con el ex consejero Guido Águila Grados y los ex consejeros durante la gestión de este. Asimismo, se atribuye a Mendoza Díaz, entre paréntesis, importa influjo psíquico, haber determinado dolosamente con su conducta Ruiz Hurtado, fiscal superior, a invocar ante él influencia sobre los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior y Novena Fiscalía Provincial de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal 469-2012, y a ofrecerle ejercer esas influencias para que dichos fiscales favorecieran a la persona jurídica Alpaca Color, vinculada a su persona y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano. A cambio de lo cual, por su parte, habría ofrecido a Ruiz Hurtado dádivas consistentes en almuerzo y dinero. Mendoza realizó el 10 de abril del 18 sospechosos actos de disposición patrimonial que deben ser analizados, en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal superior Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y ratificación que afrontara ante el extinto SNM, dada la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Díaz con el ex consejero Guido Águila Grados y los ex consejeros durante la gestión de este. Tercero, argumento de la parte sin audiencia. La audiencia se realizó con la participación por la Fiscalía del señor fiscal Prado León, las defensas del acusado Ruiz Hurtado, abogado Rodríguez Delgado, y la defensa de Mendoza Díaz, abogado Nakazaki Servigón. Participó la abogada Carvajal Diestra por la Procuraduría. Argumentos de la defensa de Ruiz Hurtado. Señaló que según la acusación el medio corruptor consistiría en almuerzos. Sin embargo, no se establece en qué medida un almuerzo podría afectar la administración pública. Añadió que en ningún momento, según el relato fáctico, su patrocinada invocó influencias, como tampoco se hace mención o referencia, a la oportunidad de participar en procedimientos de selección ante el CNM. Pues de acuerdo con los actuados al momento de los hechos,
Su patrocinada no tenía ningún procedimiento ante dicha entidad, siendo imposible que se le vincule con Águila Grados, pues al momento que llegaría la ratificación de su patrocinada, dicho ex consejero ya no sería miembro del CNE. Indicó que en el audio no se menciona que su patrocinada haya aceptado una invitación para almorzar. Solo se dice, abro comillas, de repente salimos a almorzar, cierro comillas. Ello no es una dádiva. En cuanto a que se le habría otorgado dinero a su patrocinada por parte de Mendoza Díaz, no existe información donde su patrocinada requiera dinero a Mendoza Díaz. Más aún, si éste acreditó que el dinero era para el pago de su defensa legal, existiendo una pericia al respecto. Mencionó la casación 407-2015 Tangla y la referencia de San Martín Castro, cuando indica que debe existir valoración en una excepción de improcedencia de acción. Refirió que cuando se habla de ventaja, entre comillas, tiene que tener la entidad suficiente para afectar el correcto funcionamiento de la administración pública, citando a Banto Vázquez. Añadió que las cortesías como almuerzo no son medios corruptores que pueda considerarse como ventaja. Solicitó se declara fundada la excepción de improcedencia de acción. Argumentos de defensa de Mendoza Díaz. Manifestó que existe tipicidad objetiva por ausencia del acto de instigación, pues de los hechos descritos en la acusación no se aprecia el acto de instigación. Añadió que si su patrocinado fuera instigador, la Fiscalía debió precisar cómo es que determinó a la fiscal acusada para que trafique influencia sobre los fiscales que estaban a cargo del proceso. Aludió al acuerdo plenario 3-2015, donde se establece que no se castiga solo al que solicita, sino al que invoca las influencias. Es decir, debe existir un convencimiento del instigador a la persona a que trafique influencias, por lo que en el requerimiento debió plasmarse que su patrocinado convenció a la fiscal acusada a que trafique influencias entre los fiscales que tenían el caso. Señaló que a su patrocinado no se le atribuye ningún acto de determinación sobre la vendedora de influencias, entre comillas, solamente la aceptación de la oferta y el compromiso de pago de actos de disposición patrimonial, sin especificar, y dádivas consistentes en almuerzos y ventajas de procesos de selección y nombramiento o evaluación de determinación ante el CNM sin especificar. En la acusación no se atribuyen, comillas, actos de convencimiento, cierro comillas, realizados por parte de su patrocinado hacia su coacusada. Solamente se atribuye aceptar la oferta de influencias de acuerdo a la acusación y la sola solicitud del instigador no es pública. Refirió que la Corte Suprema ya estableció que debe existir un aporte mínimo necesario del instigador para el tráfico de influencias y no existe en el requerimiento acusatorio un solo acto de persuasión. Sostuvo que en una excepción de improcedencia de acción sí puede existir actividad probatoria. Solicitó se declare fundada la excepción interpuesta. Argumentos de la Fiscalía. Indicó que la casación 2452-2023 nacional de 17 de febrero del 25, fundamento segundo sobre la excepción de improcedencia de acción, estableció que los hechos concretos, esto es, el denominado juicio empírico, debe tomarse tal y como fueron narrados por la Fiscalía, excluyendo inferencias probatorias o suposiciones, y sobre ello se construye el delito o el injusto penal. Esto es, si se cumplen las pautas de imputación objetiva y subjetiva, debiendo respetarse la relación de los hechos en sus estrictos términos, con exclusión de cuestiones probatorias, suposiciones o sospechas añadidas. Solo interesa el hecho tal y como sucedió en la historia. Según lo alegado por la defensa de Ruiz Hurtado, menciona que no existiría medio corruptor, pues este debe ser claro e identificable, para lo cual realizó una valoración al audio del 10 de mayo del 18. Sin embargo, para la Fiscalía resulta relevante el hecho que existan tratos, llamadas, comunicaciones entre una fiscal anticorrupción y un empresario al cual se le atribuye ser miembro de una nación criminal denominada los Cuello Blanco del Puerto, y tienen audio sobre almuerzos y hablando de fiscales. Manifestó que la imputación concreta y específica se encuentra descrita para ambos acusados a folios 4, 5, 49, 50 y 55 de la acusación, donde se imputa a Mendoza Díaz haber determinado a Ruiz Hurtado a invocar ante él influencias a los fiscales de Lima Norte, habiendo ofrecido para ello unos beneficios económicos, dádivas de almuerzos y ventajas cuando se encontrara ante el CNM. Indicó que según el manifestado por la defensa del acusado Mendoza Díaz, para la configuración del tipo penal imputado no solo se debe aceptar la oferta, sino algo más que ello, con lo cual la propia defensa evidencia que su patrocinado aceptó una oferta. Señaló que es la jurisprudencia la que estableció que no puede existir valoración probatoria en una excepción de improcedencia de acción. Indicó que el influjo psíquico se evidencia de la declaración de Mendoza Díaz del 28 de noviembre del 22, quien manifestó que cuando tuvo problemas judiciales en Lima Norte, acudió a Guido Águila para contarle respecto a los abusos e irregularidades que se daban en su proceso, siendo escuchado por el ex miembro del CNM y derivado con una persona de nombre Wagner,
que trabajaba con Guido Águila, con Águila Grados, y es dicha persona quien le indicó que vaya donde la doctora Ruiz Hurtado. Y es por dicho motivo que Mendoza Díaz fue a buscarla. Subió al segundo piso de la fiscalía, obteniendo una entrevista con dicha fiscal. Añadió que en dicha reunión la acusada Ruiz Hurtado le dio su número y es ahí donde comienzan las comunicaciones. Agregó que las conversaciones que mantuvieron fueron en torno al proceso respecto al PACA Color. Pues en dicho audio se menciona, entre comillas, todo esto. Hola, ¿cómo estás, Mari Carmen? ¿Qué tal? Qué bueno escucharte. Ante todo te agradezco, porque con esos varios puntos, llamaditas que me diste, me motivaste y llegué a hacer la gestión. Todo salió bien felizmente. Y finalmente mencionó respecto al caso, entre comillas, ahora está en la fiscalía donde ha regresado. Ah, ya sabes algo de él, hay un tal Carlos Verástegui. Concluyó solicitando se declare infundadas las detenciones planteadas por ambas partes. Argumentos de la Procuraduría. Solicitó se declaren infundadas las excepciones por el requerimiento fiscal se advierte de la manera como una magistrada se comunicaba con un fiscal superior, lo cual se corrobora con el registro de llamadas. Existen registros de comunicaciones que denotan indicios que Ruiz Hurtado habría invocado influencias entre otros fiscales. Incluso hay datos que estuvo pendiente de dicho proceso, el cual no le correspondía. No obstante, los argumentos establecidos deben dilucidarse en un debate preparatorio respecto a la responsabilidad de cada uno de los acusados. Sobre la excepción de improcedencia de acción, y en cuanto a la excepción de improcedencia de acción, debe tenerse en cuenta el fundamento primario de las excepciones procesales radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de la entrada a juicio para evitar las consecuencias que resultarían si se obligase al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso, cuando existan circunstancias que autorizan a impedir provisoria o definitivamente la constitución de la relación jurídica procesal. Para el ordenamiento procesal, las excepciones son mecanismos legales otorgados al imputado para obstaculizar la acción penal, anulándola en caso de existir alguna causal de extinción de la acción penal o regularizando su tramitación en caso de existir algún error en la vía procedimental y están calificados como una manifestación del derecho de acción, contradicción y de defensa del imputado, por medio del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva formulada en su contra. Hago acá una referencia en el 4.3 a la excepción de improcedencia de acción que establece el artículo 6º, inciso B del Código Procesal Penal, cómo funciona esta relación con el principio de legalidad y que no podrá procederse penalmente si la imputación no refiere a una acción o omisión definida con anterioridad a la comisión del hecho como delito en la ley. También hago mención a una jurisprudencia que es una mención en el texto sobre jurisprudencia que se hace en el libro del doctor Urtecho Benítez Santos Eugenio. Análisis del caso concreto. En cuanto a los fundamentos de la excepción de improcedencia de acción de defensa de la acusada Ruiz Hurtado se tiene. Cuestiona que su patrocinada celebró investigación mediante disposición fiscal 1 del 4 de agosto del 2020, con un único elemento de corrección. Posteriormente, mediante informe 6-2021 de la Fiscalía del 4 de junio del 21, se elevó la investigación a la Fiscalía de la Nación para la autorización al ejercicio de la acción penal, variando sustancialmente la imputación de cargos e hipótesis fiscal inicial. Al respecto, cabe señalar que la excepción de improcedencia de acción, de acuerdo a los parámetros del Código Procesal Penal, se interpone cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. En esa línea, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante casación 416-2020 Lima, de 24 de junio del 20, y apelación 194-23, Corte Suprema del 6 de febrero del 24, así como la Sala Penal Transitoria, en la casación 184-2018 Amazonas, del 11 de diciembre del 2020, establecen de forma unánime que su interposición no conlleva valoración probatoria o de elementos de convicción, postura que también es asumida por este Juzgado Supremo. Por lo tanto, resulta irrelevante ante una excepción de improcedencia de acción planteada en etapa intermedia hacer referencia a los elementos de convicción con los que se abrió una investigación preliminar y si existió o no ausencia de elementos para pasar a la siguiente fase del proceso penal. Para cuestionar ello, existen canales idóneos dentro del catálogo procesal penal que debieron ser planteados en su oportunidad dentro del periodo de investigación. Respecto a los hechos mencionados en la formalización, no serían los mismos que los de la acusación. Se advierte del Sistema Integrado Judicial que en el expediente 17-2020-0 obra la disposición fiscal 9 del 27 de mayo del 22, mediante la cual se formaliza investigación preparatoria contra Ruiz Hurtado y Mendoza Díaz por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, cuyo hecho imputado a Ruiz Hurtado es los hechos objeto de la presente investigación preparatoria
se suscriben en el presunto tráfico de influencias desplegado por María del Carmen Victoria Hurtado en condición de fiscal superior titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, haber invocado influencias ante Mario Américo Mendoza Díaz y haberle ofrecido interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte y Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal 469-2012. De modo que favorecieran a la persona jurídica Alpaca Colorzar, vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano, en aquel proceso, a cambio de lo cual habría aceptado el ofrecimiento de dádivas consistentes en almuerzo y dinero. Mendoza Díaz realizó el 10 de abril del 18 sospechosos actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación que afrontaran ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, dada la cercanía y confianza que mantenía Mario Américo Mendoza Díaz con el ex consejero César Guido Águila Grados y los ex consejeros durante la gestión de esto. Por otro lado, en el expediente 17-2020-9-5001, obra el requerimiento de acusación de 27 de noviembre del 24 contra los antes referidos, cuyo hecho imputado a Ruiz Hurtado se atribuye a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado en su actuación como fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima Norte, haber invocado influencias ante Mendoza Díaz y haberle ofrecido interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior de Lima Norte y la Novena Fiscalía Provincial, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal, de modo que favorecieran a la persona jurídica Alpaca Colorzar, vinculada a Mendoza Díaz y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano en aquel proceso, a cambio de lo cual habría aceptado el ofrecimiento de dádivas consistentes en almuerzos y dinero. Mendoza Díaz realizó el 10 de abril del 18 sospechosos actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal superior Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y ratificación que afrontaron ante el extinto CNM, dada la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Díaz con el ex consejero Águila Grados y los ex consejeros durante la gestión de este. Como es de verse, haciendo la comparación correspondiente, el hecho atribuido al acusado Ruiz Hurtado sigue siendo el mismo tanto en la formalización como en la acusación fiscal, por lo que lo alegado por la defensa carece de sustento. La defensa de Ruiz Hurtado manifiesta que en el apartado 4.1 del requerimiento, la Fiscalía se apartó de los hechos objeto de imputación, tanto de la formalización como de la acusación. De la revisión del requerimiento acusatorio folio 50, se advierte el apartado 4.1, cuyo contenido es el siguiente, y hemos copiado textualmente lo que dice este folio, y en el que concluimos que, como es de verse, los hechos, así como la imputación contra la referida acusada, sigue siendo la misma de la formalización como de la acusación. Esto es, que Ruiz Hurtado habría invocado influencias ante Mendoza Díaz para interceder ante determinados fiscales que tenían a cargo la emisión de un dictamen en el expediente 2853-2013, carpeta fiscal 469-2012. De esta manera existe congruencia entre los hechos de la formalización con los de la acusación fiscal, siendo infundado el cuestionamiento. Respecto a la conducta de su patrocinada no se encuadra en el tipo penal de tráfico de influencias agravado, corresponde señalar que de acuerdo con el requerimiento acusatorio se acusa a Ruiz Hurtado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias cuyo contenido es el siguiente: el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 700 días multa. De acuerdo al requerimiento fiscal acusatorio, se acusa a Ruiz Hurtado, es el que, entre comillas, haber invocado, entre comillas, influencias ante Mendoza Díaz, habiéndole ofrecido interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior Penal y Novena Fiscalía Provincial, funcionarios servidores públicos,
que ha de conocer conociendo, ella conoció un caso judicial, expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal 469-2002. En virtud de ello, el requerimiento fiscal precisa a quién sería la presunta autor y partícipe del hecho punible, los funcionarios a los que habría recurrido, la determinación de la causa judicial y los presuntos beneficios que corresponderían al almuerzo, montos dinerarios y presuntos beneficios en proceso de ratificación, selección y o nombramientos ante el extinto CNE, de lo cual corresponderá su evaluación probatoria en la etapa procesal correspondiente, ese es el caso, a fin de dilucidarse la responsabilidad penal de los acusados. En cuanto que en el requerimiento acusatorio no se precisó las circunstancias específicas y que Mendoza Díaz no se habría registrado en el cuaderno de entrevistas, al respecto cabe señalar que de acuerdo al artículo 349, inciso B del Código Procesal Penal, la acusación fiscal debe contener la redacción clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado como sus circunstancias presentes, concomitantes y posteriores, no existiendo obligación legal de la precisión de circunstancias específicas en los términos que refiere la defensa. Por otro lado, si se registró o no el acusado Mendoza Díaz en el cuaderno de entrevista, ello debe ser materia de debate en la etapa procesal correspondiente. Respecto a que la Fiscalía habría sustentado su requerimiento en 19 llamadas entre estas, la comunicación del 10 de mayo del 18, cuyo contenido no se evidenciaría el delito impugnado, todo ello corresponde a una valoración probatoria de lo mismo, lo que no es propio de una excepción de improcedencia de acción, por las razones ya esbozadas en la presente resolución. En cuanto a que existiría tipicidad del delito de tráfico de influencias agravado, al no haberse afectado a los bienes jurídicos tutelados, no concurre el verbo rector invocar. No existe medio corruptor como donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, no existe acuerdo entre Mendoza Díaz y su patrocinada. No se configura el dolo. Todo ello ya fue dilucidado en el considerando 5.5 de la presente resolución. En cuanto a la no existencia de acuerdo entre Mendoza Díaz y su patrocinada, es un argumento que tiene por finalidad atacar la responsabilidad penal, lo cual no es propio de esta etapa procesal. Y en cuanto al dolo, ello se prueba no correspondiendo a debate probatorio ante la excepción planteada. En ese sentido, los argumentos de la defensa son infundados. Respecto a los fundamentos de la defensa de Mendoza Díaz, cabe indicar que sus cuestionamientos giran en torno a que dentro del requerimiento fiscal no se habría precisado el influjo psíquico, acto persuasivo de convencimiento de Mendoza Díaz a Ruiz Hurtado, con lo cual se haya determinado la comisión del delito imputado. Al respecto, ello no puede determinarse ante una excepción de improcedencia de acción, toda vez que para definir el cuestionamiento cargaría analizar los elementos de convicción tanto de la Fiscalía como de las partes, a fin de determinar si el contenido de los 19 registros de comunicación o de los datos contenidos en las declaraciones existió o no acto capaz de generar en la traficante de influencias el ánimo de configurar el ilícito penal por el que se le acusa. En ese sentido, dicha verificación corresponderá en la etapa procesal pertinente de ser el caso. El argumento es infundado. Por las razones expuestas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar infundadas las excepciones de improcedencia de acción interpuestas por la defensa de los acusados Ruiz Hurtado, autora, y Mendoza Díaz, instigador, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, notifíquese conforme a ley. Se han declarado pues infundadas las excepciones por las razones expuestas ya tanto en esta resolución que va a ser notificada de inmediato. Señor fiscal. Conforme, señor. Procuradora. Conforme, señor magistrado. La señora Ruiz Hurtado. Señor magistrado, esta defensa no se encuentra conforme con la decisión y de conformidad con el artículo 352, inciso 3 del Código Procesal Penal, interpongo recurso de apelación contra la misma, reservándome el derecho a fundamentarla en el plazo de ley, para lo cual solicitaría su digno despacho se sirva a notificar en el día de la fecha el audio con el registro de la resolución para efectos de poder fundamentar el recurso interpuesto. Muchas gracias. Correcto, doctora. Lo que vamos a notificar es la resolución de inmediato. De repente el audio sí demora porque tienen que bajarlo y le van a repetir. Perfecto, doctor. Si es la resolución, entonces muchísimas gracias, con eso es suficiente. Muy amable. Por la defensa de del señor Mendoza Díaz, doctor Pérez. Gracias, señor magistrado. Igualmente, interponemos recurso de apelación contra la resolución emitida sobre la base del artículo 352, numeral 3 del Código Procesal Penal, y a la espera de la notificación para poder efectuar la fundamentación que corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted. Se va a notificar la resolución y recibida el recurso de apelación, se remitirá a la Sala Penal Permanente para su tramitación. Que nos quedamos aquí, siendo las 15:34, voy a cerrar la presente sesión y voy a fijar fecha de audiencia para el próximo miércoles 28 de mayo a las 3 de la tarde, donde vamos a escuchar
Perdón, un momentito. Para evaluar el día 28, miércoles 28, el sobreseimiento formulado por la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Escucharemos ese día los argumentos, ¿no? Para ese día, miércoles 28. ¿De acuerdo? Ok, inmediatamente voy a trasladar para que notifiquen a sus casillas electorales. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Preguntas el mismo link, perdón? El mismo link. El mismo link. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, señor Buenas magistrado. tardes. Hasta luego, magistrado. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes.